Como muchos de ustedes ya saben, hemos estado estudiando algunas parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo estaba hablando en parábolas para que aquellos de una manera tan sencilla puedan entender y discernir lo que el Señor estaba diciendo. Estas últimas semanas, hermanos, hemos visto unas parábolas del Señor Jesucristo, pero buscando en cada predicación estas tres cosas: que Cristo sea exaltado, que el hombre vea la severidad de su pecado y después que haya un llamado al arrepentimiento y una acción a la verdad que se ha revelado en las Escrituras. La semana de hoy, hermanos, vamos a estudiar, el título de este sermón es La invitación a la gran cena. La invitación a la gran cena. El día primero estudiamos el sermón acerca de el tesoro escondido y cómo Cristo es aquel supremo tesoro y que Él es la plenitud del reino de Dios. La segunda semana, que era el día 8, estudiamos acerca de la luz más resplandeciente y que Cristo es esa luz que brilla en la oscuridad y que Él es la luz y la plenitud de la luz al mundo. Y hoy vamos a ver la parábola de Cristo de la gran cena y Cristo como el gran anfitrión que está iniciando y está extendiendo esta invitación para que vengan a la cena. Los tres puntos que vamos a ver hoy, hermanos, va a ser número 1, la generosidad de Dios al invitarnos a la cena. Ese va a ser el primer punto, la generosidad de Dios al invitarnos a la cena. Punto número 2 que vamos a tocar es la pecaminosidad del hombre y el rechazo a aquella invitación. El rechazo del hombre a la invitación que Dios hace. Y en el tercer punto vamos a ver el llamado a los marginados y la urgencia de aquella invitación. Así que habiendo dicho eso, hermano, les pido que me acompañen poniéndose de pie en reverencia a la palabra de Dios y abramos nuestras Biblias al Evangelio según San Lucas, por favor. Vamos a ir a San Lucas capítulo 14 y vamos a leer del verso 15 al verso 24. San Lucas capítulo 14 del verso 15 al verso 24. Dice así la palabra de Dios. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, ya que todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, noten lo que dice: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Vean lo que dice el segundo. El otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Vean lo que dice el tercero, que al otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Vamos a orar, hermanos. Dios bueno, Dios misericordioso, Padre, venimos delante de ti únicamente por los méritos de Cristo. Señor, te alabamos y enaltecemos tu nombre. Gracias por la misericordia que nos has extendido. Dios mío, gracias por ser el dador de la vida y el gran galardonador, Dios mío, que ofreces vida eterna a todo aquel que confiesa su fe en tu Hijo Jesús. En esta tarde, Dios mío, en el poder de tu Espíritu Santo te pedimos que hables en el corazón de cada oyente aquí. Ayúdame a predicar y exponer tu palabra fielmente. Dios mío, que tu palabra haga la obra en el corazón de cada uno de nosotros. Que veamos la belleza de Cristo. Que veamos a Cristo alto, sublime y excelso sobre todas las cosas. Y a la vez que nos ayudes de reconocer nuestra
incapacidad de buscarte por nuestros propios méritos. Que nos ayudes a ver nuestro estado pecaminoso, aislados de ti, Señor. Y que nos ayudes a reflejar nuestra necesidad de un gran Salvador. Dios mío, que tú seas enaltecido. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pueden tomar asiento. Esta parábola Cristo la está dando. Él es convidado, Él está sentado a la mesa y hay un personaje, la Biblia no los dice, pero después hay un personaje que dice: bienaventurados aquellos que están en la cena, aquellos que escuchan y se sientan en la cena con el Señor. Y Cristo empieza a darles una parábola. Esta parábola de un padre de familia que invita, y vemos ciertos personajes que él invita y que rechazan la invitación por alguna razón a otra. Uno compró una propiedad y no puede venir. Otro compró animales y yuntas de bueyes y tiene que ir a probarlos. Y otro no puede porque está en su luna de miel y no puede asistir a la invitación. Vemos que esta invitación se hace y sin embargo los invitados rechazan la invitación a esta gran cena. Ahora, el siervo de aquel señor tiene la tarea de ir por la ciudad y escoger a la gente marginalizada, hermanos. Esta parábola nos va a presentar la oferta generosa de Dios de participar en su reino, de participar a la invitación que Dios mismo nos está haciendo a través de la imagen de un banquete. En esta imagen del gran banquete, Cristo refleja la gracia de Dios, refleja la pecaminosidad del hombre que rechaza su invitación. Y después vamos a ver el juicio que le espera a aquellos que rechazan o que desprecian su llamado. Este pasaje, hermanos, es una poderosa advertencia y a la vez va a ser una invitación para cada uno de nosotros. Una invitación llena de gracia, que el reino de los cielos, el reino de Dios está abierto, pero requiere una respuesta. ¿Una respuesta cómo? Una respuesta de cada uno de nosotros en fe y en arrepentimiento. Número 1, vamos a ver la generosidad de Dios en el banquete del reino. La generosidad de Dios en el banquete del reino. Y la parábola empieza con una figura de un hombre que organiza un banquete. Apasionado, emocionado, organiza este banquete y esto simboliza la abundancia de las bendiciones que Dios tiene, la abundancia de las bendiciones que Dios posee en su reino. Y están preparadas para quienes acepten la invitación que Él nos hace. Noten lo que dice el versículo 16 y 17. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que todo está preparado. Dios está haciendo una invitación. Vengan. Todo está preparado. El precio de su culpabilidad ha sido pagado. Todo aquel que pone sus ojos en mí es perdonado y no le tomo sus pecados en cuenta. Vengan, todo está preparado. La gran cena del Señor es una invitación al mundo entero. Que vengan. Es para todo aquel que tiene oído para oír, que escuche el evangelio de salvación, que escuche que Cristo es el unigénito Hijo de Dios que quita el pecado del mundo, que Él es Dios encarnado, que Él vino, murió, resucitó y que ahora está sentado a la diestra del Padre y que un día va a regresar por nosotros nuevamente a todos aquellos que aceptaron la invitación a la cena. Aquí vemos una invitación a la cena. En la cultura judía, muy similar a la cultura hispana, el banquete representa alegría, representa una celebración. Dios nos está llamando a tener una relación con Él llena de gozo y de una satisfacción eterna. Cuando uno quiere tener convivio con gente, muchas veces les prepara una cena, se alista para que todo esté preparado porque van a venir los invitados y quiere que la cena esté lista para los invitados. Se imagina a este padre de familia que va y se esmera preparando todo, ya tiene las mesas listas, tienen los cubiertos, tiene todo en su lugar.
Y aquellos invitados rechazaron la invitación. ¿Cuál cree que es la disposición de este padre de familia, de este señor, al ver que con su generosidad prepara de lo mejor y nadie llega al banquete, nadie llega a la cena? Salmos 16:11, no vayan allí, pero esto nos revela la comparación de la cena y del gozo y la satisfacción que uno puede tener. Salmos 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias. Cuando está hablando de delicias, es que hay manjares, hay delicias que uno disfruta, se sienta a la mesa y empieza a disfrutar con aquel anfitrión que generosamente extendió aquella invitación. Vemos una iniciativa divina. Dios, en su misericordia, tomó la iniciativa. Él, siendo el anfitrión que organizó todo, Él extiende la invitación. Y de la misma manera, mis amados hermanos, es Dios quien toma la iniciativa de ofrecer la salvación por gracia y no por mérito humano. Y gracias a Dios que es por gracia, que no es por obras. Hermanos, porque si la salvación fuera por obras, nadie jamás la alcanzaría. Jamás pudiéramos alcanzar esta salvación tan grande si fuera por nuestras obras. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y por más que nos esforcemos a hacer el bien, hay una antigua naturaleza adámica y pecaminosa que mora dentro de cada uno de nosotros. Por más que estemos caminando en santidad, el viejo hombre mora dentro de nosotros. Y no hay nada humanamente hablando que usted o yo pudiéramos hacer para alcanzar esta salvación. No podemos, y es Dios quien toma la iniciativa para invitarnos. Dice Efesios 2:8, dice: porque por gracia sois salvos. Y es por medio de la fe, no es por vosotros. Es don de Dios y no por obras, para que nadie se gloríe. Dios mismo extiende esta invitación. Cuando ve que aquellos que había invitado, que compraron terrenos y propiedades, que compraron ganado y yuntas de bueyes, y el otro que se había casado, que nadie aceptó la invitación se extiende a la gente pobre, a los cojos, a los enfermos, para que vengan y se sienten ahí a lo más enfrente y que disfruten de aquella cena. Y noten lo que dice el texto: y aún hay campo para más. Hay campo para más. El reino de los cielos está abierto y cualquiera, sin importar tu estado social, tu trasfondo, no importa. Tú también puedes participar. Tu economía, seas rico o pobre, no importa. Ante los ojos de Dios eso no importa. Lo que importa es aquel que acepta la invitación. Eso es lo que tiene la mayor importancia. Es una invitación abierta para muchos. La invitación inicial muestra el deseo de Dios de que muchos participen en su reino. Refleja el amor de Dios y el deseo que Él tiene para que nadie perezca. El amor que Dios tiene y no quiere que nadie perezca. Acompáñenme a la segunda carta de Pedro, por favor. Capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3 y verso 9. Dice así la palabra de Dios en segunda de Pedro 3:9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Noten la paciencia de Dios, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente y extiende su invitación, esperando que alguien oiga la voz, escuche el evangelio y pase de muerte a vida. Sin embargo, mis amados hermanos, muchos rechazan esta invitación. Cristo ofrece esta invitación y aquellos que han sido destinados para la condenación eterna
aquellos que son hijos de ira, que nunca jamás les va a resplandecer la luz del evangelio, están entenebrecidos, endurecidos y no van a responder a este llamado de arrepentimiento. Mi pregunta es, usted que está aquí, ¿usted reconoce la generosidad de Dios? ¿Usted escucha el llamado o la invitación que le hace para que entre a su casa? Dice la Biblia, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Usted puede venir a la casa del Padre y deleitarse dentro de él, porque aún hay campo para más, hay campo para muchos. Dios nos está ofreciendo entrar en su reino. Él vino a establecer su reino en el universo. Su invitación es gratuita y es valiosa. Tiene un valor, hermanos, incomparable. ¿Cómo es que nosotros estamos respondiendo a esa gracia tan infinita de Dios? ¿Cómo estamos respondiendo? Después en el texto, lamentablemente vemos la pecaminosidad del hombre. Vemos el rechazo de esta invitación. En la parábola, que me lleva al punto número 2, el rechazo de la invitación. En esta parábola los invitados, los que recibieron esa carta de invitación que estaba sellada y que tenía su nombre, aquellos invitados rechazan la invitación del anfitrión, ofreciendo excusas triviales, revelando su indiferencia, revelando su desprecio hacia aquel Señor que con tanto esmero preparó la cena. ¿Por qué? Porque tenían excusas y a la vez tenían prioridades completamente equivocadas. Tenían prioridades equivocadas. Si vamos después al versículo 25 y ustedes lo leen en casa, ustedes van a ver lo que cuesta seguir a Cristo. Uno se casó y estaba en su luna de miel, pero Cristo dice que si uno ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Dice el verso 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo en este pasaje? ¿Acaso tengo que aborrecer a mi padre, mi madre? ¿Tengo que odiar a mi esposa, a mis hijos? ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Claro que no. Lo que está explicando el texto es que nuestro amor por Dios debería ser tan grande, tan alto, que el amor que tenemos hacia nuestros seres queridos debería de parecer como tipo aborrecimiento. No porque los odiemos, no porque aborrezcamos nuestra familia, sino que Él es primero, antes que nada. Las prioridades deben de estar en orden. Estas últimas 2 semanas en la escuela dominical con los jóvenes estamos estudiando el libro de Proverbios y vimos una lista de prioridades en el orden bíblico que se deben de seguir. Y es importante, vemos en Proverbios que primero tenemos que poner a Dios antes que nada. Primero ponemos a Dios antes que cualquier cosa. Y después en el orden ponemos a la familia, nuestros padres, nuestro cónyuge, nuestra esposa. Y después ponemos el trabajo, lo que necesitamos para tener recursos. Y después la iglesia. Pero hay un orden, porque si hacemos cualquier cosa fuera de orden, vamos a tener una vida caótica y completamente fuera de desorden. Dios tiene que venir antes que nada. Si nosotros ponemos nuestra familia, nuestro trabajo, la iglesia o cualquier otra cosa antes que Dios, esa cosa se convierte en un ídolo. Dios es primero y antes que nada. Después es la familia. Uno no puede poner el trabajo antes que la familia, la vas a perder. Uno no puede poner la iglesia antes que la familia, la vas a perder. Tenemos que enfocarnos en nuestra familia. Después nuestro ingreso para proveer para nuestra familia. Estamos aprendiendo esto con los jóvenes. Aquí hay un orden que Dios nos está revelando. Ahora, ¿es malo que una persona vaya, compre terreno? Claro que no. ¿Es malo que una persona vaya, que tenga sus yuntas de bueyes y su ganado? Claro que no. Y claro que no es malo que una persona vaya y se case. Vemos aquí el primero, que habla de un campo que compró y no podía ir a la cena porque iba a ir a inspeccionar aquel terreno que había comprado. Excusa. No voy a ir a la cena porque tengo una prioridad antes que ir a esa cena. Compré un terreno, tengo que ir a inspeccionarlo. El segundo menciona sus yuntas de bueyes,
que debe de ir a probarlos, a ver cómo funcionan en la tierra, cómo está este ganado. Otra excusa para no atender a este llamado. Y el tercero dice que no puede asistir porque se acaba de casar y está de luna de miel. Pero si vemos espiritualmente, ¿quién es aquel que nos está haciendo llamado? Es Dios mismo. Cuando Dios hace un llamado, hermanos, no podemos poner absolutamente nada por encima del llamado de Dios. Él nos llama a seguirlo. Dice hasta despreciar nuestras propias vidas. No podemos poner padre, madre, trabajo, iglesia, escuela, estudio, nada antes que Dios, porque eso se convierte en un ídolo. Y solamente hay un Dios y solamente adoraremos a un Dios, solamente a Él. Cualquier otra cosa que pongamos antes de Dios, estamos adorando a ídolos. Estas excusas representaron a quienes que tienen en prioridad las cosas terrenales por encima del llamado de Dios. Tiene que haber un balance. No que estas cosas sean malas. Son buenas en gran manera. Si usted quiere comprar terreno, quiere expandir un negocio, gloria a Dios. Si usted se va a casar, gloria a Dios, queremos que se case. Si usted va a tener plenitud, gloria a Dios, que Dios le dé plenitud. Pero nada de eso puede estar por encima de Dios. Nada de eso puede estar por encima de Dios. ¿Cuál es la raíz del rechazo de esta gente? La raíz del rechazo no es su matrimonio, no es su propiedad o no es su ganado. Vamos a profundizarnos en la raíz de ellos. El rechazo de que ellos tienen está reflejando el corazón del hombre. ¿Qué tiene este corazón? Este corazón que ama más el mundo, ama más los placeres del mundo que a Dios mismo. Autoexaminémonos y veamos dónde está nuestro corazón. ¿Cuántos ídolos no tenemos? ¿Cuántas cosas ponemos antes que Dios? Hermanos, Él es primero. Él es antes que todo. Todas las cosas existen gracias a Él. Es gracias a Él que tenemos el aliento de cada día. Es gracias a Él que tenemos todo, que podemos ver, que podemos andar. Es la única gracia de Dios en nuestras vidas que vemos cada día. Pero amamos más la creación que el Creador. La razón por la cual Dios hace todo maravilloso, los montes, los valles, los ríos, todo hermoso, no es para contemplar la creación y decir, ay, qué bonita la madre naturaleza, sino reconocer el Creador que lo hizo aquello todo. Cuando vemos un bebé en nuestros brazos, yo que tengo a mi hijo recién nacido y da la primera sonrisa, estoy reconociendo que Dios es aquel que dio la vida, que Él dio y Él quita. Él es el sustentador de todo. Pero el hombre ama más los placeres y el mundo más que Dios. Vayan a la primera carta de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2. Vamos a leer del verso 15 al verso 17. Vean lo que dice aquí Juan. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Noten lo que dice este próximo pasaje. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Ven lo que es verdadero, duradero y eterno? Es Dios. Aquellos cometieron el grave error de rechazar esta invitación. ¿Por qué? Porque la invitación que Dios está dando es la vida eterna. Y cualquier otra cosa fuera de la vida eterna es terrenal, es pasajera. No tiene sustento, no va a permanecer para siempre. Por eso Cristo dice, puestos los ojos, Pablo dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Que pongamos los ojos en el cielo, donde no hay corrupción, donde no hay mojo, donde las cosas son eternas. Pero ¿qué hace el hombre? Ama el mundo.
pone sus ojos en las cosas del mundo y se está yendo más allá de lo material, se está yendo más allá de un trabajo, de una casa o de placeres, pero está atacando hasta la misma familia. Está diciendo, si tú amas a tu esposa o si tú amas a tus hijos o amas cualquier cosa más que a mí, no eres digno de mí. El costo de seguir a Dios, el precio de seguir a Dios es un precio muy alto. Y la invitación que Dios mismo está haciendo al reino es rechazada por muchos. La invitación es rechazada por la falta de comprensión y un amor mal dirigido. ¿Cuáles son las consecuencias al rechazo? Las consecuencias a este rechazo. ¿Qué hace el anfitrión cuando ve que los invitados no llegan? ¿Cómo se siente? Está enfurecido. Está airado. Cuando hace la invitación y a todo aquel que no respondió a la invitación no llega, él tiene una indignación. Esto muestra la gravedad de despreciar el llamado de Dios, de rechazar su gracia. ¿Y cuál es el resultado de rechazar la gracia, de rechazar esta maravillosa invitación? Vamos a ver en Hebreos capítulo 2 y verso 3. Porque ¿qué es lo que se nos está ofreciendo? Se nos está ofreciendo la salvación. Se nos está ofreciendo una morada en el cielo. Se nos está ofreciendo Cristo mismo como nuestro galardón y nuestro sustentador. Y vean aquí lo que dice Hebreos capítulo 2 y 3 acerca de lo que resulta por rechazar la gracia de Cristo. Dice el autor: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Noten, una pregunta retórica. ¿Cuál es esa pregunta? Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a escapar? Se te está ofreciendo la salvación de tu alma, una morada con Cristo por toda la eternidad, que la multitud de tus pecados sean perdonados. Es algo que cualquier persona, uno creería que en su juicio cabal no rechazaría esa invitación, pero muchos la rechazan. Entonces la pregunta retórica: ¿cómo vamos a escapar? ¿Cómo escaparemos? El amo, el Señor que organizó todo, está airado, está enfurecido porque rechazaron su invitación. ¿Qué le espera a cada aquel que ha rechazado esta invitación? La ira de Dios. La ira de Dios. John Owen, el puritano del siglo XVII, dice esto acerca de la gracia de Dios. Dice, la gracia de Dios no solamente nos libra de la culpa del pecado, sino que también nos libera de su poder, moldeándonos a la imagen de Cristo. La ira de Dios está fuerte en contra del pecado, pero la gracia de Dios es tan poderosa, mis amados hermanos, que nos libera de cualquier culpabilidad que el pecado tenga, cualquier garras o cadenas del pecado que nos estén atando, nos libera de su poder. ¿Cuáles son nuestras excusas para no seguir a Cristo? Autoexaminémonos. ¿Qué es aquel impedimento que está por conocer más a Dios, por estar más en su presencia? Mi negocio, tengo un terreno que atender, tengo trabajadores que ir a ver, tengo esto, tengo propiedades que ir y organizar, tengo esto, aquello. No es malo tenerlas, pero ¿cuál es tu prioridad? ¿Es Dios tu prioridad? ¿Cuáles son las excusas que ponemos para no responder al llamado de Dios? Si estamos poniendo en prioridad nuestras propias ambiciones o nuestros propios placeres antes que Dios, hermanos, debemos de arrepentirnos antes de que sea demasiado tarde. Debemos de arrepentirnos antes de que sea demasiado tarde. ¿De qué estás hablando, Daniel? ¿Cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? ¿Será que se pierde la salvación? No, hermanos, la salvación es gratuita, es eterna y no se pierde, ¿ok? Tengamos eso en mente.
hermanos. La salvación absolutamente no se pierde. Pero aquellos que rechazan la invitación son aquellos que están mostrando síntomas de una persona que nunca ha sido salva, que nunca ha sido regenerada, que rechaza a Dios, su gracia, su amor y su misericordia constantemente en su diario vivir. Una persona que no ama a Dios, que aborrece a Dios. Debemos arrepentirnos, hermanos, antes de que sea demasiado tarde. Esto me lleva al punto número 3. El llamado a los marginados y la urgencia del reino de Dios. Un llamado a los marginados y la urgencia del reino de Dios. Vimos después que estos primeros 3 rechazaron la invitación. El anfitrión ordena a su siervo que invite a los pobres, aquellos que no encajan con la sociedad o con este grupito de la clase alta. Noten la invitación que se les hizo a aquellos que tienen terreno, aquellos que tienen propiedad, aquellos que tienen el lujo de irse de su luna de miel. Aquellos rechazaron la invitación. Ahora esta invitación se le está extendiendo a los pobres, a los lisiados, a los ciegos, a los cojos. Hermanos, esto muestra el alcance universal del evangelio. Que el evangelio no es solamente para cierta clase de personas, sino que es para todo aquel que cree, a través del mundo, de toda tribu, todo pueblo, de toda nación. Es un llamado a todo aquel que quiere aceptar esa invitación. Vemos aquí, hermanos, una gracia para los humildes. Que Dios está extendiendo esta gracia y este galardón para los humildes. Ahora, Dios no discrimina, hermanos. Su reino está abierto para todos los que reconocen su necesidad de Él. A los pobres. Y estos representan a quienes no saben que necesitan un salvador, aquellos que no saben que pueden salvarse con sus propios méritos, aquellos que reconocen que en mi pobreza, que debido a mi enfermedad o debido a mi incapacidad, yo no puedo alcanzar ese banquete tan grande. Yo soy incapaz de ser invitado a ese lugar tan hermoso, tan glorioso. Eso es para la gente alta. Y ellos reconocen que por sus propios méritos y por su estado como están, ellos no tienen derecho a entrar a esa escena gloriosa. Lo reconocen. Cuando se les viene la invitación, parece ser que dicen: ¿estás equivocado? ¿Me estás invitando a mí? Yo no tengo la ropa de lujo, yo no tengo las propiedades o los carros o el estado social para ser invitado a un lugar tan espectacular. Pero ¿qué hace el amo? Invítalos y fórzalos a entrar. La invitación está abierta. Aquellos que reconocen su incapacidad de alcanzar la entrada al reino de los cielos. Hermano, reconozca, jamás usted puede ganarse la entrada al reino de los cielos. Somos pobres, cojos, ciegos, lisiados, llenos de maldad y no podemos entrar a la ciudad celestial. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, marginizados, Cristo murió por nosotros. Qué glorioso, hermanos, que nosotros podemos entrar, y no es por nuestros méritos, sino por los méritos y la obra de Cristo. Vayamos a Lucas, por favor, capítulo 18. Vamos a ver el reconocimiento de un cierto pecador que se dio cuenta de su necesidad. Lucas capítulo 18, y vamos a ver del 13 al 14. Dice, versículo 13, 18-13, dice: mas el publicano, parémonos ahí. ¿Quiénes eran los publicanos? ¿Cuál era su estado con la sociedad? Era gente odiada. Los judíos los miraban a ellos como unos traicioneros. Los miraban a ellos como ladrones y no encajaban con la sociedad, porque la mayoría de ellos sí eran ladrones, que eran los publicanos, aquellos que estaban cobrando los impuestos. Muchas veces le quitaban el dinero a los judíos, se quedaban con una parte y le daban lo demás al gobierno. Eran odiados, y cualquier persona que miraba a los publicanos era visto como un traidor. Pero noten, mas el publicano, estando lejos,
no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué era este publicano? Rechazado por la sociedad, que era odiado y aborrecido, reconoció: soy propicio de mí, soy pecador, no lo merezco. Hermanos, ¿reconocemos nuestro estado? ¿Que necesitamos la gracia salvadora de Dios en nuestra vida? ¿Lo reconocemos? Y vean, hay una urgencia al llamado. Cuando ve el anfitrión que nadie llega a la cena, urgentemente dice: ve y tráelos. Y llega el siervo y dice: mire, ya traje estos, pero aún hay lugar para más. Pues ve otra vez por la ciudad, ve por las calles, ve por los vallados y fórzalos a entrar. Qué maravilla, mis amados hermanos, que la invitación de Dios está abierta y que su paciencia es duradera, que está esperando pacientemente que uno escuche el llamado de Dios. Está esperando y es urgente. ¿Por qué? Porque el anfitrión, que es Dios, quiere llenar su casa, y Él muestra la urgencia de responder al evangelio. Hermanos, Dios te está llamando hoy. Dios hace un llamado hoy, pero la oportunidad no va a estar abierta para siempre. La oportunidad no está abierta para siempre. Noé predicó 120 años que haya un arrepentimiento, que la gente se vuelva de su pecado. ¿Y quién se arrepintió? Nadie. Solamente su familia, sus 3 hijos, sus 3 nueras, su esposa. Fueron los únicos sobrevivientes en todo el mundo. 120 años se predicó el arrepentimiento y nadie quiso responder. ¿Qué sucedió? La ira de Dios. Pero ¿qué sucede cuando un pueblo se arrepiente? Vemos con Jonás, que Jonás predicó, aunque no quería. Jonás no quería que ese pueblo de Nínive se arrepienta. Sin embargo, predicó y ellos escucharon, se arrepintieron, y la gracia y la misericordia de Dios vino sobre aquella ciudad. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando hay un arrepentimiento, una fe en Cristo Jesús, la palabra de Dios es veraz, es eficaz, y somos verídicamente perdonados. Dice Isaías 55:6, no lo busquen, dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, y amadle mientras está cercano. Buscarle mientras se pueda ser hallado, porque esta invitación no es para siempre, no es duradera. La muerte puede venir, puede tocar. Uno dice: cuando yo esté viejo, cuando yo esté en mi cama de muerte, entonces me voy a arrepentir, pero mientras tanto voy a vivir mi vida. Voy a vivirlo a lo máximo. Pero, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Uno no sabe cuándo va a venir la muerte. Hoy es el día de arrepentimiento. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Otra cita de John Owen dice: no hay pecado tan grande que la gracia de Dios, que la gracia de Dios no pueda superar. La profundidad de nuestra culpa nunca será mayor que la profundidad de su misericordia. La profundidad de nuestra culpa nunca va a ser mayor que la profundidad de su misericordia. La gracia de Dios está disponible, buscadlo mientras puede ser hallado. Hoy es el día de salvación. ¿Por qué? Viene un juicio final. Aquel anfitrión airado no se va a quedar con los brazos cruzados. Aquellos que rechazaron su invitación van a sufrir su indignación. Los que rechazan la invitación quedaron excluidos del banquete. Y Jesús advierte. Vean Lucas 14:24. Vean lo que Jesús advierte acerca de aquellos que rechazaron la invitación. Lucas 14:24. A los que rechazaron la invitación dice: pero os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena.
todos aquellos que fueron invitados y rechazaron mi invitación, desde ahorita les digo, nunca van a entrar aquí. Nunca van a entrar al reino para disfrutar de esta cena que yo he preparado. Tenían VIP, una invitación personal del rey. Estamos ocupados, tenemos otras cosas más importantes. Rechazaron su invitación. Y Cristo dice que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Hermanos, esto subraya la seriedad de despreciar el evangelio glorioso de Jesucristo. No hay escapatoria. Ay, esa palabra ay, es lo único que les espera. El lloro, lamento, crujir de dientes. Hermanos, el evangelio no es solamente para la gente poderosa, no es solamente para los religiosos, sino que es para todos aquellos que reconozcan su necesidad de salvación. Ahora estamos respondiendo al llamado con humildad y una urgencia. Los está invitando urgentemente, fórzalos a entrar, que vengan a la cena. Cristo quiere que su casa esté llena. Hay muchas moradas y Él va a preparar un lugar para nosotros, para que donde Él esté, vosotros también estéis. Él ha enviado su mensajero, Él ha enviado a sus siervos fieles, los apóstoles y aquellos creyentes que prediquen el evangelio con urgencia. Vengan antes de que sea demasiado tarde, antes de que se cierren esas puertas del reino. Vengan, aún hay lugar. ¿Estamos respondiendo con la misma urgencia? O más bien, ¿estamos predicando con la misma urgencia? Esto es serio. Vemos que aquel creador que fue rechazado es el más poderoso. No hay nadie sobre él. Cuando Él derrame su ira, ¿quién se va a escapar? No hay escapatoria. ¿Es Dios injusto al condenar? Claro que no, todo lo contrario. Él es justo, por eso condena. Porque el rechazar a su Hijo, el rechazar la salvación tan grande, requiere la capital punishment, la culpa más pesada, que es la condenación eterna. ¿Cómo estamos respondiendo a este llamado? Hermanos, la parábola de la gran cena es un cuadro de gracia, la gracia abundante que Dios tiene para con nosotros. Vemos la pecaminosidad, nuestra incapacidad de alcanzar a Dios. Y vemos, hermanos, la paga del pecado a aquellos que rechazan su oferta. Por eso es urgente responder al evangelio. En conclusión, ¿qué deberíamos de tener de esta parábola que Cristo nos da? ¿Qué es lo que deberíamos de atesorar en esto que hemos estudiado? Número 1, deberíamos de exaltar a Dios por su generosidad. Exaltar a Dios porque Él ha preparado un reino, un banquete lleno de gozo, salvación a todos aquellos que lo reciben. Reconozcamos eso. Están abiertas, está extendiendo la invitación. Es un amo generoso para con todos. Número 2, ¿qué deberíamos de hacer? Reconocer nuestra necesidad de arrepentimiento. Dejemos nuestras excusas atrás y pongamos los ídolos a un lado. Rindámonos al llamado de Dios. Y número 3, deberíamos de responder con una fe y una urgencia. Responder con fe y urgencia, porque hoy es el día de aceptar la invitación a este banquete. Cuando escucho de esto me recuerdo de Charles Spurgeon a la edad de 15 años. Iba de camino a la iglesia y la tormenta de nieve era tan pesada que no pudo entrar a la iglesia a la cual comúnmente se reunía. Así que entró a otra iglesia, poca gente, el pastor estaba afuera, no pudo llegar el pastor. Así que uno de los diáconos estaba predicando. Y mientras el diácono abrió la palabra de Dios y empezó a predicar, no era un mensaje elocuente, pero el pasaje era: mirad a mí y sed salvos los confines de la tierra. A la edad de 15 años, Charles Spurgeon se convirtió en un creyente. A ese momento, él le entregó su fe y su confianza al Señor Jesucristo.
Hermanos, ¿cuándo es, si usted está engañado o si usted no ha depositado su fe, cuándo es que usted va a depositar? ¿Cuándo es que usted va a clamar a Dios, aceptar esa invitación de venir y deleitarse con Él? Hermanos, si aún no ha aceptado la invitación de Dios, ¿qué te impide? Ven hoy. No dejes que las excusas o la vanagloria de este mundo te mantenga fuera del reino de Dios. Y usted, hermano, que usted ya es parte del banquete, usted que ya es parte de la familia de Dios, ha aceptado la invitación, comprométase para forzar a otros a entrar, para promover el reino de Dios, para que la casa de mi Padre se llene y para que el nombre de Cristo sea glorificado. Cristo da una bienaventuranza a aquellos pobres marginizados por la sociedad. Él dice en Mateo capítulo 5 versículo 6, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquellos hambrientos que están alejados de la sociedad, pero cuando tienen hambre y sed de Dios, de su justicia, van a ser saciados. Hermanos, Cristo va a regresar. Él va a regresar, estaremos en su presencia, nos deleitaremos con Él por toda la eternidad y estaremos en las bodas del Cordero. Le contemplaremos tal y como Él es, así como la visión que tuvo Isaías en el capítulo 6 y de la misma manera que Juan lo vio en el libro de Apocalipsis, alto y sublime, que sus faldas llenan el templo. Le vamos a contemplar, vamos a estar en su presencia deleitándonos con Él por toda la eternidad. Deberíamos de ansiar su llegada, mis amados hermanos. Deberíamos de mirar a Cristo y decir, estamos listos para entrar al reino y para gozarnos en esta cena que has preparado, para estar en tu casa para siempre. Debería de ser nuestro anhelo cada día. Pongámonos de pie, hermanos. Pongámonos de pie, vamos a orar. Después vamos a responder con una alabanza. Cristo regresará, hermanos. Estaremos con Él en la gran cena, donde habrá plenitud de gozo. Cristo será nuestro galardón para siempre. Señor bueno, Padre eterno, te alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias por tu generosidad. Gracias por tu amor, por tu infinita gracia, tu paciencia para con nosotros y tu misericordia. Te pedimos, Dios mío, que obres en el corazón de cada uno de nosotros aquí. Que nos ayudes a ver la belleza de Cristo Jesús como nuestra luz verdadera. Como el gran anfitrión que nos invita, Dios mío. No importa nuestro estado social, no importa nuestro pecado, sino que nos invita a participar a nosotros inmerecedores de esta gran cena. Que Cristo sea enaltecido. Ansiamos tu llegada, Señor. Ansiamos verte, contemplarte y estar en tu presencia por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vivamos cada día en esta tierra sabiendo que Cristo viene, amén. Cada día que pasa nos acercamos un día más, así que cantemos fuerte al Cristo regresar. Cristo.
Jesucristo, nos deleitaremos.